¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal Batalla Cultural Guerra Espiritual. Te habla Álvaro Fernández desde Montevideo, Uruguay. Meses atrás, el sitio web Silerenon Possumus publicó un interesantísimo artículo sobre el trabajo en la vida monástica que nos parece importante difundir aquí. Los monjes y las monjas de clausura son claves, son fundamentales, aunque no parezca, aunque no se vean, en esa batalla cultural, esa guerra espiritual que los que estamos en el mundo estamos librando. Ellos viven recluidos, viven apartados del mundo, no están en las redes como estamos nosotros, y por eso somos nosotros los laicos quienes tenemos que ayudarlos a difundir su modo de vida, a difundir lo que hacen, para que se conozca, para que, bueno, de repente, con la gracia de Dios, surjan algunas vocaciones. Aquí en Uruguay tenemos a las hermanas visitandinas, a las clarisas, pero no tenemos por ahora, y es una pena, ningún monasterio de clausura masculino. Si alguien quisiera contactar con las visitandinas, bueno, desde ya me pongo a la orden porque, bueno, puedo contactar a quien quiera con ellas. La nota de Silerenon Possumus, a la que hacíamos referencia sobre el trabajo monacal, empieza afirmando, y es una verdad grande como una casa, que cuando pensamos en los monjes tendemos a imaginarlos en oración o cantando en el coro, porque ese es el centro de su jornada. Pero también deberíamos imaginarlos a los monjes en el campo, en el taller, ocupados en su trabajo. San Benito, que fue el padre del monacato occidental, advertía en su regla que el ocio es enemigo del alma, y por eso dispuso que los monjes trabajaran a horas determinadas, reservando otras horas al silencio y al estudio de la palabra de Dios. La tradición del monacato occidental, a partir de San Benito, siempre ha concebido el trabajo como un ritmo dentro de otro ritmo. Me explico. Entre oración, lección y descanso, trabajo como una especie de bisagra entre unas y otras actividades, digamos. El trabajo es un buen remedio contra la ociosidad y es un ejercicio de humildad que ayuda a equilibrar el alma y que siempre debe estar, además, subordinado a lo que se le llamaba entonces el Opus Dei, en sentido literal, que debía hacerse de cara a Dios, que debía hacerse ofrecido a Dios, el trabajo para Dios. La célebre fórmula de San Benito, ora et labora, por prácticamente todo el mundo conocida, no aparece literalmente en la regla, pero resume su equilibrio: alternar, medir, ordenar el tiempo al servicio de Dios. En el trasfondo hay una tensión evangélica que los monjes tomaron muy en serio. Por un lado, mirad a los pájaros del cielo, ¿no? Y por otro, el que no quiera trabajar, que tampoco coma. La tensión entre la contemplación y la acción. San Agustín, en el De Opere Monacorum, destaca la primacía de la oración, sí, pero también la obligación del trabajo para todos, contra el ocio que corrompe y contra la tentación de vivir de limosnas, que ha pasado alguna vez en la historia del monacato occidental. El trabajo es un medio honesto de sustento y disciplina del corazón y no un fardo penitencial añadido. También la regla del maestro insiste: concluidos los oficios, se dediquen a las obras corporales. Nosotros agregamos un detalle no menor, y es que el libro del Génesis, en el capítulo 2, versículo 15, nos dice: tomó pues Yahvé Dios al hombre y lo llevó al jardín del Edén para que lo labrara y lo cuidase. Es decir, puso al hombre en el jardín para que lo trabajara. Y este mandato divino de trabajar y de cuidar el jardín, de cuidar la creación, es anterior a la creación de la mujer a partir de la costilla de Adán, es anterior al pecado original, es anterior a los dones, a la pérdida de los dones preternaturales por parte del hombre. Y por eso el trabajo no es ningún castigo, sino que es una actividad
que Dios encarga a todo ser humano desde el principio. El castigo es consecuencia del pecado original y el castigo es, bueno, que al perder los dones preternaturales, el trabajo requiere esfuerzo, cansa, preocupa, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no es el trabajo en sí mismo un castigo. Pero volvamos al trabajo de los monjes. El trabajo de los monjes no se realiza para producir a cualquier precio, obviamente, sino para ocupar las horas libres, para frenar los pensamientos. A veces la cabeza, la imaginación es la loca de la casa, decía Santa Teresa, puede ponerse a divagar, y para educar los sentidos también sirve el trabajo. La cadencia, en el caso de los monjes, es concreta, turnos de 3 horas, en pequeños grupos, de a 10, con uno que supervisa mientras lee en voz alta. La oración entonces no se suspende, fluye como un bajo continuo. ¿Y por qué trabaja el monje? Porque el trabajo lo mantiene despierto ante la realidad material, el huerto, el horno, los pequeños talleres, la carpintería, y también lo mantiene despierto ante la realidad interior. No es una fuga, es un medio para enraizar la oración en el cuerpo y custodiar la humildad. Por eso San Benito reserva al trabajo un capítulo entero, el capítulo 48 de su regla, y lo considera parte del itinerario espiritual. Una ascesis moderada considera el trabajo porque impide, por un lado, el activismo y por otro lado, la falta de compromiso. Es la moderación en su máxima expresión. Por otra parte, la agricultura pesada o los trabajos pesados del campo no son la norma. San Benito contempla este tipo de trabajos como una eventualidad extraordinaria ante una situación de pobreza o de necesidad del monasterio, que puede ser, por ejemplo, en una zafra, en una cosecha. Si es necesario, el monje hace trabajos pesados, pero no los convierte en su programa ordinario. La excepción confirma la regla. El trabajo no debe devorar la oración ni arrancar al monje del claustro, por lo menos no normalmente. Incluso el trabajo intelectual ha sido considerado históricamente por los monjes como trabajo manual, porque copiar un códice a mano significaba doblar la espalda y forzar los ojos. 3 dedos escriben, todo el cuerpo se fatiga, anotaba un copista. El oficio de la transcripción servía para sostener a la comunidad y así la cultura monástica, que luego conquistaría escritorios y bibliotecas, madura desde la copia, desde el ritmo de la pluma, sencillo, humilde, antes que desde la abstracción de las ideas. Entre los siglos X y XI se empiezan a distinguir los oratores de los laboratores. El centro de gravedad permanece en el mismo lugar, ¿no? Lo que decíamos, el Opus Dei, el trabajo de Dios, el trabajo para Dios. En Cluny, por ejemplo, la oración se vuelve trabajo y el cuerpo queda empeñado en el oficio divino como en una auténtica fatiga. La vida activa para los oradores coincide con la coralidad del oficio divino, no con el escritorio o con el taller. Y el estatuto de esta comunidad reduce al máximo la actividad manual hasta que Pedro el Venerable la restablece como dique contra el ocio. En el extremo opuesto, los cartujos confían la gestión de sus tierras a los conversos y al monje le queda la copiatura como única fatiga externa. 3 o 4 horas en invierno, hasta 8 horas en verano. Claro, era tremendo el frío que hacía y no estaban copiando al lado de una estufita, calentitos, en un ambiente cálido, no, se les agarrotaban las manos del frío, era una cosa impresionante, ¿no? Uno a veces lo mira pensando que estuviera en un escritorio calentito, bien acondicionado, con todas las comodidades, como las bibliotecas actuales, pero no tenía nada que ver. Era una mesa fría, un piso de piedra, unas paredes de piedra, sin calefacción. Bueno, tremendo el trabajo de estos monjes. Bueno, escribiendo, decían los cartujos,
puesto que no podemos con la voz, predicamos con las manos la palabra de Dios. El copista predica en silencio y así supera el tiempo, y por eso hoy tenemos todo lo que tenemos, todo lo que se rescató de la cultura antigua es gracias a estos monjes, gracias a estos copistas. En todas partes, en la regla más cenobítica y en la experiencia más eremítica, el trabajo permanece como medio para custodiar el primado de Dios y la calidad de la vida en común. Cuando amenaza con disolver la unidad del día, se limita. Y cuando la comunidad cae en la inercia, en la pereza, en el ocio, se reintroduce para eliminar ese tipo de vicios, de problemas. En suma, el trabajo salva a la oración de la evasión, ¿no? Demasiado volado, digamos, ¿no? Bueno, el trabajo centra, baja a tierra. Y la oración salva al trabajo de la idolatría, de la eficiencia, del dinero, de todo por lo que a veces mucha gente trabaja. A veces no hay más remedio, por supuesto, hay que parar la olla, pero a veces estoy hablando básicamente de los que se les denomina workaholics, ¿no? Estos adictos al trabajo. Bien. Ese equilibrio entre oración y trabajo es el modo monástico en que se resuelve aquel viejo dilema, aquella vieja dialéctica, antigua dialéctica entre Marta y María, ¿no? Marta que trabaja y María que decide contemplar, decide estar junto al Señor. Es cierto además que muchos monasterios no trabajaban directamente sus campos, sino que se limitaban a administrar, arrendar y supervisar para evitar justamente que la gestión absorbiera la vida espiritual y la unidad del convento. Además, los monjes no estaban completamente aislados del mundo, sino que había intercambios recíprocos con la comunidad, donde la oración servía como protección y la disciplina como garantía de confianza. Incluso cuando el monje no empuñaba el arado, el trabajo administrativo en el taller o en el escritorio, el scriptorium, donde se hacían las copias, seguía siendo parte de su ascesis, de su ascética. Trabajar para un monje no consistía entonces en acumular, sino en ordenar el día, no en rendir, sino en purificar, no en ocupar el tiempo, sino en consagrar el tiempo, en dedicarle ese tiempo a Dios. Y el trabajo, entonces, como hábito repetido, o lo que es lo mismo, la virtud de la laboriosidad, servía y sirve para entrenar la voluntad y vuelve obediente al cuerpo y ahuyenta las fantasías del ego en los monjes. Espiritualmente el trabajo es importante porque impide que la oración se convierta en sentimiento vago y que la vida en común se distraiga y se disperse. Prácticamente, o sea, en la práctica, el trabajo es importante porque garantiza una sobria autonomía y hace a los monjes buenos administradores de los bienes recibidos. Pero el trabajo es siempre un medio, nunca un fin. Por eso el monje no salva el mundo trabajando más, sino trabajando bien, trabajando cada vez mejor, porque el trabajo es ofrecido a Dios. Con medida, con sentido, con una finalidad que supera el resultado del trabajo en sí, poniendo los ojos en Dios. El esfuerzo tiene un sentido último, pero es teológico, no es un culto a la eficiencia. Así, generación tras generación, el trabajo es para el monje una escuela de libertad, porque libera del ocio y de la ansiedad. Y es una escuela de fe, porque devuelve cada gesto a aquel por quien vale la pena hacerlo, a aquel por quien vale la pena trabajar, aquel a quien se ofrece el trabajo, que es Dios. Para terminar, creo que vale la pena recordar también que monjes o no, todos podemos ofrecer nuestro trabajo a Dios, todos podemos santificar nuestro trabajo, santificarnos en el trabajo y santificar a los demás con el trabajo, también quienes vivimos en medio del mundo.
Hasta aquí lo que te quería comentar hoy. Podés suscribirte, activar la campanita, darle me gusta, comentar. Me encantaría que comentes a ver qué te pareció lo que estuve contando. Y bueno, muchas gracias por estar y será hasta la próxima, si Dios quiere.